Estimados participantes del primer Convive for Pro, estoy muy contenta de estar aquí con ustedes y poder compartir uno de mis trabajos que he realizado recientemente durante mi ejercicio como docente de estudiantes, futuros docentes, pues estudiantes de futuros docentes, donde he observado que estos tienen algunas regularidades y he querido pues explorar esas características y ver qué podemos hacer desde ellas. Así se tiene que este trabajo se titula Necesidades y condiciones de origen de los estudiantes de la carrera de educación. El contexto que hemos observado es que estos estudiantes se caracterizan similar a lo que son las poblaciones pobres de Latinoamérica que viven en las periferias de las grandes ciudades, ya sea como les digo Buenos Aires, Bogotá, México, y donde generalmente alguno de sus padres está ausente, en este caso el progenitor, y están regidas más por las madres. Y estas familias son pues de bajo nivel socioeducativo y por lo tanto de condiciones precarias desde el punto de vista socioeconómico. El trabajo se hizo con el propósito de reconocer los territorios contextuales donde se desarrollan su vida familiar. En el sentido contextual hablamos porque cómo es esa relación, ese contexto, esas interacciones, para examinar las necesidades y condiciones de origen de los futuros estudiantes. Como referente tenemos que los estudios que hablan sobre que los seres humanos somos seres sociales en contexto, en interacción en contexto, como lo dice Heidegger, y algunos trabajos que hemos hecho nosotros sobre el desarrollo profesional situado, Villegas en este caso, y teniendo como referentes a Vygotsky y Rodríguez Jarocho, y en la parte de la ciudad pues a Sánchez Giraldes, García Calderón y Ron Peña, y en la de la familia a Alejandro Moreno y algunos trabajos que hemos hecho nosotros sobre la constitución de la familia de las clases populares. Entonces observamos que las prácticas sociales pues están mediadas por las culturas a través de los signos y herramientas que éstas van indicando, que van reflejando, y que el individuo se relaciona con esas y va desarrollando su propio significado, su propia cultura en vínculo con estas socioestructuras sociales, institucionales, regulares, de acuerdo a las normas, las regularidades que se van dando. Y cuando hablamos de las normas, no necesariamente normas institucionalmente establecidas por, por los sistemas formales, sino también por los sistemas informales. Y estos van construyendo sus símbolos y ese tipo de interacción. Y las familias populares generalmente son constituidas por la madre, o sea, dirigidas por la madre, donde generalmente a veces el padre está ausente y, debido a su bajo nivel socioeducativo, pues estas no poseen las condiciones socioestructurales y psicológicas que le permitan abordar las necesidades que presentan los hijos cuando ya se van haciendo adultos en la adolescencia y en la juventud. Y por eso es que en esa etapa es cuando los hijos pues se salen del cauce del hogar y terminan desarrollando a su propio ritmo y presentándose todos los problemas sociales que vemos que presentan los jóvenes en los países nuestros y sobre todo de las clases populares. La ciudad pues tenemos que tomar en cuenta, como dicen estos autores que hemos tomado como referencia, como un ecosistema urbano donde coexisten muchas situaciones y que se van dando fenómenos que reflejan las necesidades que no son atendidas o las demandas que se están planteando y las cualidades que estas también tienen. Entonces es importante hacer esa lectura del espacio urbano teniendo en cuenta estos aspectos. Esta investigación se considera que es de tipo exploratoria, ya que existen pocos trabajos, por lo menos no hemos tenido acceso a un trabajo que aborde el desarrollo profesional docente, su formación y su vínculo con el contexto urbano donde estos habitan. Si bien regularmente nosotros hablamos de que sí tenemos estudiantes pobres, que sí, pobrecitos, ahí tan difícil donde viven, o sabemos también que tenemos docentes que son pobres, que pertenecen a estos contextos, y sí, hay que pobrecito, qué precariedad, qué sé yo, pero no pasamos de ahí. Entonces quisimos hacer este trabajo para, aparte de lamentarnos, ver qué podemos hacer. Y es descriptiva porque la hemos estudiado en su contexto natural, sin buscar tener ninguna alteración, una introducción de contexto ajeno. El trabajo lo hicimos con 40 estudiantes pertenecientes a dos carreras de educación similares, pues de educación, pero de dos universidades diferentes, pero que tenían territorios
compartidos en sus condiciones. Entonces por eso quisimos ver esa característica. La recolección de la información se hizo con la solicitud a través de un trabajo en una materia de metodología de la investigación educativa, en el cual quisimos que hiciéramos la aplicación de lo que es hacer una investigación sobre en este caso sobre su propia vida y cómo es su barrio. Entonces le pedimos que hicieran un texto tipo narrativa donde ellos relataran cómo es la vida de ese sector donde residían, y que a la vez hicieran entrevistas a personas mayores del sector para que les permitieran, les facilitaran la información de cómo surgió ese barrio y ese sector. Usamos, en este caso vamos a usar un nombre ficticio para guardar su confidencialidad, así que a continuación cuando veamos los nombres pues no son los reales. Este corpus de trabajo fue analizado mediante la técnica de análisis de contenido, lo cual nos permitió extraer los indicadores que nos muestran sus necesidades y condiciones de vida. Vemos así que estos estudiantes se caracterizan por convivir en un contexto familiar donde un 29 de los 40 solo vive con su madre, donde el padre está ausente, 5 de ellos viven con familiares que no son sus padres y hermanos mayores regularmente trabajan. Los estudiantes son los únicos en la familia que han podido ingresar a la universidad. La constitución de ese sector se observó que pertenece a lo que estos autores que hemos tomado como referencia, Sáenz Giraldez, García Calderón y Ros Peña, vemos que son a través de lo que se llama el planeamiento emergente o espontáneo, que es que las primeras residencias fueron creadas por ellos mismos a través de la migración que se generó del campo a la ciudad, y que fueron estas familias que vieron, debido a sus condiciones económicas iban haciendo cada vez más precarias, pues vieron la necesidad de emigrar para vivir en los alrededores de las grandes ciudades, ya que no podían pues adquirir una vivienda en los contextos urbanos regulares, con los principios urbanos, construidas con los principios urbanos regulares, sino que hubo que instalarse en los márgenes de ella, y para eso pues se aprovecharon de terrenos que estaban vacíos y los ocuparon ilegalmente, o pues compraron terrenos que vendían, no sé, porque eran terrenos quizás municipales, gubernamentales, y los vendieron a bajo costo, entonces fueron comprando. Y así vemos como cada uno de esas familias pues fueron líderes. En ese sentido se ve como la cualidad, pues los deseos de superación de estas familias pobres, que es un valor que se tiene, y fueron las que emigraron para ubicarse en esas residencias. Entonces la primera residencia o vivienda que se creó, como dice Sabino, que se construyó en este sector fue la de mi abuelo, donde yo resido actualmente, dice él. Y así vemos como, pues, como dice Mari, pues las primeras personas en habitar esta tierra se mudaron con sus familiares y construyeron la primera casa en la comunidad. A medida que fueron pasando los años fueron llegando más personas, y así pues, o sea, el sector va creciendo, el barrio se va haciendo más grande. Como este planeamiento emergente y espontáneo pues es arbitrario, entonces en ese sentido pues eso pues genera algunos inconvenientes y propicia pues la falla de las normas, ya que estos no están regulados por principios urbanísticos ni son atendidos por las políticas de planeación urbana. Entonces después de un tiempo hubo problemas debido a que se presentaron inconvenientes de propiedad, ya que el barrio no era de los primeros que desean ser dueños, sino de otros. También, como dice María, aquí en el sector donde vive una degradante situación social, muchas peleas por tierras y solares, ya que todavía en algunos subsisten pues espacios libres, entonces la gente se pelea para obtenerlos, ya que no hay una política para atender cómo regular eso. El ambiente que circula por mi barrio es un mar de problemas, como dice la otra, que los afectan con todos los sentidos. Como decimos, esta constitución urbana emergente, que en un primer momento fue buscando mejoras, pues va generando caos debido a que no hay una regulación, y no por culpa de las familias, por culpa del Estado que no está atendiendo estas necesidades, ya que estas personas han migrado por deseo de superación, y eso es un derecho que ellos tienen, y que como no ha sido producto de un desarrollo industrial, una política económica, sino que ha sido por su propio interés, entonces pues se crean estos casos. Esto genera pues también el problema de hacinamiento, y eso hace que la vivienda se vaya construyendo progresivamente y se constituye lo que llaman estos autores, Sáenz Giraldez, García Calderón y Ros Peña, la vivienda semilla. Las primeras personas en habitar construyeron sus casas de manera ISIN, como lo dice Chile y René, o sea, como eran familias pobres y pues
iban haciendo las viviendas con los primeros herramientas que ellos tenían, con los primeros recursos que tenían. Y la vivienda de semilla porque vive uno de los primeros del núcleo familiar y después se van agregando los otros, así como dice Katy. En mi hogar habitan muchas personas, abuelos, madre, primos, hermanos y yo. A veces es un caos cuando vamos a salir por el problema de un solo baño para mi madre con el paso del tiempo, que, o sea, mi madre dice que la agrandará con el paso del tiempo. Entonces, imagínense cuáles son las condiciones donde ellos habitan, cómo eso puede dificultar pues que esto tenga el rendimiento adecuado en la escuela. Y así vemos pues que los estudiantes de los niveles socioeconómicos bajos pues son los que tienen menos nivel de rendimiento, pero vamos a ver las condiciones que tienen, cómo ellos tienen, cómo son las condiciones para que ellos puedan estudiar y cómo los padres los pueden apoyar con el nivel de estudio que tienen, cómo los pueden apoyar para las tareas. Alguna cualidad que vemos favorable de estas condiciones, de estas características, es que el Estado no ha tomado en cuenta, no ha sabido aprovechar, los gobiernos, mejor dicho, que son trabajadores autónomos. O sea, estas personas son gestoras de su propia economía, cuando es una cosa muy valiosa. Y así lo vemos aquí, como lo dice Cheo. La primera a habitar el lugar fue la señora Meche, que es asadora de cerdo, quien aún permanece aquí. O sea, es una señora que sigue trabajando, gestionando comida para la comunidad. Algunas personas tienen granjas de pollo y cerdo, lo cual genera contaminación al resto de sus habitantes. Entonces esto hace también que como son trabajadores autónomos, pero como son de planeamiento emergente, desorganizado arbitrario, pues hace que cada quien resuelva cómo puede generar ingresos, y si ve un espacio donde puede crear cerdo para venderlo en la comunidad, lo hacen. Entonces, claro, pero esto es un problema de contaminación para los demás. Muchos jóvenes del sector han decidido trabajar porque dicen que estudiando no consiguen dinero pronto, dicen Rafa. Entonces, eso vemos también, que como las familias, el modelaje que en la familia es el trabajo, la gestión de los recursos, pues es normal que los jóvenes del sector no tengan mucho interés en seguir estudios universitarios, más cuando en el caso de que tener un título universitario no te asegura un trabajo adecuado. Entonces muchos deciden empezar a trabajar y es porque es lo que ven, pues siguiendo sus propios familiares. Estos trabajadores autónomos pueden haber pasado de un tipo de economía a otro para mejorar sus condiciones. Por lo menos aquí vemos el que plantea Eva, que el primer propietario era un señor que tenía vegetales, sembraba vegetales y otros productos agrícolas. Y él decidió pues un día dejar de hacerlo para sacarle provecho a lo que era la venta de terrenos debido a la demanda de vivienda que ya se estaba dando en esos sectores. Y así también en el caso de Alicia, ella señala como sus padres también son los dueños de las bodegas que suministran servicios en el barrio donde viven. Entonces estos trabajadores van generando empleo y condiciones y servicios. La vivienda semilla se refleja en esta narración que nos hace Lina claramente, como dice: mi casa está rodeada de locales comerciales y más viviendas, pero es todo familiar, pues vivo en una segunda planta cuya propietaria es mi madre, pero esta segunda está arriba de la casa de mi abuela, a su derecha está la casa de mi tío y detrás la casa de mi otro tío. Entonces imagínate, son un conjunto de familias viviendo alrededor de una casa quizás primaria que hubo y que se van construyendo. En mi casa mi mamá tiene un cuartico aparte, tienen un cuartico aparte, un salón de belleza donde atiende a sus clientes. O sea, ¿qué quiere decir? Que estas casas también van dedicando espacios, y a veces en detrimento del espacio y la recreación y de las necesidades básicas de sus propios habitantes, para generarse ingresos. En este particular fue un salón de belleza, pero también puede ser talleres mecánicos, también puede ser negocios para suplir servicios o brindar herramientas, como puede ser de teléfonos celulares y otras cosas por el estilo. Entonces, esta vivienda semilla se va transformando también con el desarrollo del tiempo, con la organización social que se va dando en el entorno. La calle en estos casos, en estos sectores, pues también termina siendo el espacio de convivencia, el frente de la casa, siempre y cuando pues lo permite el tráfico, ¿no? Así nos dice Valeria como este sector, la calle la tiene tomada por la gente, coloca música a todo volumen y eso genera un gran problema de falta de concentración, de espacios de calma, y hace que a estos chicos, como dice Valeria, les dificulta hacer sus propias tareas. O sea, es una cosa muy compleja pues vivir en estos sectores donde en el hogar no tienen espacio a veces para el estudio porque conviven tanto. Entonces en la calle hay mucho ruido. Entonces imagínense
esas condiciones con las que habitan los estudiantes. Entonces, ¿cómo nosotros organizamos para que esos chicos puedan estudiar? ¿Cómo producir lo que nosotros esperamos que ellos hagan? ¿Cómo hacerlo desarrollar? Esas son preguntas que nos tenemos que hacer. Asimismo, esas condiciones adversas hacen que se den condiciones violentas, como vemos en el caso de producto del consumo de droga y de la arbitrariedad, pues. Así dice Sheila, el lugar donde vivo es un sitio tedioso, pues hay los tigres que venden sustancias, drogas delante de los niños y cualquier persona a su alrededor. Y también vemos lo que cuenta Cecilia, pues que se dan asesinatos, es una cosa terrible. Entonces, como dice ella, Dios mío, lo mató. Para mí esa fue la gota que derramó el vaso, porque estaba más asustada, pero a pesar de todo, aún seguimos allí. O sea, ¿qué es lo que te estás diciendo, Cecilia? Que no le queda remedio, que tiene que vivir ahí. Entonces imagínate que esa muchacha duerme, cómo llega el otro día y nosotros queremos que ellos lleguen a la clase con la expectativa de la tarea que le habíamos puesto el día anterior, cómo trabajarlo. Claro que lo podrían hacer, pero hay que prepararlos para eso. O sea, ¿cómo los estamos preparando para eso? ¿Qué herramientas le estamos dando para atender a eso? Entonces quizás no es que puede ser que en cada curso hagamos algo, pero también en la etapa inicial hay que hacer algo para abordar esa situación y lo estamos haciendo. Entonces estos resultados revelan que en estos casos de estos 40 chicos que todos se manifiestan orgullosos de sus antepasados, ya que podemos ver que estas familias son trabajadoras autónomas y es una gran cualidad que tienen esos padres. O sea, ¿cómo lo vamos a descalificar? Más bien quizás nosotros pensamos mal de ellos. O sea, nosotros somos los que no estamos viendo las cualidades de esa gente, que son personas trabajadoras, echadoras para adelante, como decimos muchos de nosotros. O sea, que tienen deseos de superación. Entonces el Estado quien es el que está fallando. En este caso observo yo que el Estado, el gobierno y la universidad que está fallando. ¿Qué estamos haciendo para atender esas necesidades de esa gente? Entonces los factores que convergieron en la constitución de estos barrios, como vemos, fueron familias que buscaron mejores oportunidades y cuyas migraciones no son visibilizadas en su etapa inicial, y por lo tanto no se ha hecho una planeación para que ellos puedan vivir con los principios urbanos adecuados. Que la planeación de esos sectores ha sido emergente, espontánea, lo cual genera inseguridad y arbitrariedad. La vivienda se caracteriza por ser lo que se denomina la vivienda semilla, que se va transformando, pues germinando con otras características, se va transformando, producto de que sus líderes, sus principales gestores son trabajadores. Así vemos entonces que este trabajo nos ha permitido darnos cuenta que la educación que estamos brindando en la universidad debe estar un poco más conectada con lo que acontece en su vida cotidiana. Por lo menos en este caso, pues hicimos este trabajo de la asignatura y pudimos reflexionar un poco, pero pudiéramos generar un proyecto que les pudiera dar más herramientas para analizar y así sea pieza clave las mismas situaciones que ellos viven para incidir en la mirada y la postura que ellos asuman frente a ese fenómeno, porque es importante que lo analicen a los fines de que sean capaces de superarlo con conciencia y no solamente alejándose del barrio y cargando con ese historial que a nadie se le cuenta a veces porque hasta les da pena. Y también considerar que a futuro ellos van a tener unos estudiantes con las mismas características. Entonces, si no nos ayudamos a que ellos construyan una mirada adecuada, pertinente a esa situación que los ha embargado, pues no se van a poder generar acciones sociales que permitan que ellos a futuro puedan hacerlo mejor con sus futuros estudiantes. Bueno, esto es todo lo que hice por ahora en este trabajo, pues lo comparto con ustedes y bueno, les agradecería mucho que me hagan llegar preguntas, inquietudes y bueno, yo espero elaborar un trabajo mayor a futuro, pues con mayor rigurosidad y poderlo compartir con todos ustedes. Muchas gracias.